deuda desde el monte Montjuïc, medieval cementerio de Montjuïc. Vamos a ingresar, vamos a hablar un poquito de este cementerio que originalmente era un cementerio medieval, ya que este era el cementerio de los judíos que vivían en Barcelona, medieval, yo supongo que desde el siglo X en adelante hasta el siglo XIII finales, que es siglo XIV, cuando se decretó el famoso decreto de Granada. En el siglo, hablamos del siglo, cuando el decreto de Granada, estamos hablando del siglo XIV, que fue el edicto que autorizó a las autoridades de la época a la expulsión de todos los judíos y del confiscamiento de todos sus bienes. Originalmente este cementerio de Montjuïc era el cementerio judío. En el siglo XIV expulsan a los judíos y esto se convirtió en un muladar. Cuando ellos son expulsados en el siglo XIV es donde se lleva a cabo la profanación. Profanaron este cementerio, las piedras y las lápidas fueron llevadas a la judería, al barrio judío, en el barrio gótico. Pasaron los tiempos y en el siglo XVIII vuelven nuevamente en este lugar a ser el nuevo cementerio de Montjuïc. En este cementerio, cuando la dictadura de Franco, los bombardeos de los aviones, los republicanos, los nacionalistas y los anarquistas combatían aquí. Estas eran sus trincheras, aquí, en el cementerio de Montjuïc. Está Nuestra Señora de Merced. Esto eran, quedaban las trincheras y obviamente murió mucha gente en esos bombardeos. En este sitio se encuentra una fosa común de más de 4.000 cuerpos. En el año 1945, el presidente de la Generalitat de Cataluña del momento, Lluís Companys, que era la máxima autoridad, en un proceso sumarísimo, lo ejecutaron a muerte. Mataron a Lluís Companys. Lo ejecutó la dictadura de Franco en el año 1945. Justamente en este cementerio se encuentran los restos de Lluís Companys. Pero no solo Lluís Companys. Aquí también reposan los restos del padre de la pintura, el surrealismo, Joan Miró. El padre del surrealismo, el mismo pintor que grandes pintores y grandes expertos de pintura se preguntan que cómo es posible que a Miró lo hayan elevado a las alturas, al trono de los dioses. Por lo menos Dalí, cuando lo entrevistaban preguntando por Miró, era muy prudente a la hora de referirse a Miró y trataba de esquivarse haciendo mención de otros grandes escultores, pintores y artistas. Miró, el padre del surrealismo. Aquí reposan los restos de Joan Miró, en este cementerio de Montjuïc. Originalmente, como les decía, Montjuïc, Monte Santo. Aquí estamos. La afamada necrópolis de Montjuïc. Tanta historia en este lugar, tanta historia. Hablan de almas en pena, porque murió mucha gente en este sitio, sobre todo cuando el bombardeo, la fosa común de más de 4.000 cuerpos. Aquí ustedes pueden observar. Familia Cuxo Maxo. Y miren, la Sengerá. Seguimos subiendo. Tratamos de seguir subiendo, escalando en el famoso Montjuïc. Es considerado, este cementerio de Montjuïc, es considerado el cementerio más lindo del mundo, porque aquí se conjugan
esculturas y obras de arte. La arquitectura que hay aquí es impresionante, sobre todo la arquitectura ecléctica. Hay una mezcla, pueden ver. Esto era el fuerte de Montjuïc. Esto era un fuerte. Nos vamos a ir dirigiendo poco a poco a las partes más, se podría decir, más exclusivas del cementerio. Al fondo puedes ver los cipreses que es adornado con cipreses este cementerio. Seguimos subiendo, hablando de la Cataluña y de la Barcelona medieval. Cementerio Montjuïc. Seguimos escalando. Está un poco, se está oscureciendo. Ya son las 5 de la tarde. Miren esto. Familia Cadena Grande. Y aquí empiezas a ver algo de opulencia. Algo de opulencia. Algo de opulencia ya empiezas a ver aquí. Cementerio de Montjuïc. Pueden ver la ciudad de Barcelona al fondo. Pueden observar. Montjuïc. Aquí podrán ver el puerto de Barcelona muy claramente. Observen. El puerto de Barcelona. Obsérvenlo aquí. La torre de Telefónica al fondo. Miren esta vista impresionante del puerto de la ciudad condal Barcelona. Cementerio inmensísimo, inmensísimo, cementerio del Montjuïc. Observen, inmenso. Aquí tendrán una mejor vista, obviamente. Puerto de Barcelona. Aquí están los cipreses. No pueden faltar. Seguimos bajando, descendiendo. Del cementerio de Montjuïc. Precioso, precioso cementerio. Cementerio Montjuïc. Observen. Montjuïc, una fortaleza, el monte Montjuïc, y esa vista esplendorosa del puerto de Barcelona.
Pueden observar ustedes allí una esplendorosa vista. Esplendorosa vista del cementerio Montjuïc. Mira, ciudadanos chinos. Aquí está familia Xuanzang. Aquí pueden ver. Más chinos. Aquí. De hecho, la primera persona que enterraron aquí, en este cementerio, era un ciudadano indiano que había sido alcalde de Matanzas, en Cuba, que en los registros fue el primero que fue sepultado en este cementerio de Montjuïc, reabierto nuevamente en el siglo XVIII, porque como ya les comentaba, era un cementerio medieval de los judíos, era el cementerio de los judíos. Y claro, con la expulsión de estos en el siglo XIV, entre otras cosas, una expulsión muy tendenciosa y grotesca, porque, como les venía comentando, la expedición a las Américas, en su gran mayoría, el dinero fue aportado por la banca, por los banqueros de la época, los banqueros judíos. Prestaron el dinero para aquella expedición. Y ese decreto, donde se inventaron una cantidad de artimañas y subterfugios para la expulsión de los judíos de España, no llevaba más que otra intención: despojarlo de sus bienes y no pagar deudas. Una deuda que no pagaron nunca. La corona española no pagó esa deuda. Eso dicen muchos historiadores, muy bien documentados y de mucha credibilidad. Te presto el dinero y después te desalojo y te expulso del país para no pagarte la deuda. Aquí estamos, cementerio del Montjuïc. No podía dejar de venir aquí. Tiene una historia invalorable. Invalorable. La historia que esconde la necrópolis de Montjuïc. Seguimos con la vista de el puerto de Barcelona, el puerto más importante de España, el que más movimiento de carga tiene, donde hay mayor volumen de movilización de carga, allí, en ese puerto. Seguimos recorriendo la ruta cementerio Montjuïc. Hoy quisimos hacer, se podría decir, una ruta necropólica, la necrópolis. Quisimos recorrer la necrópolis de Montjuïc. Aquí tenemos más de Montjuïc.
pienso visitar el cementerio de Poblenou, o Pueblo Nuevo, que también es un cementerio impresionantemente bello y majestuoso. Cementerio de Poblenou. Poco agitado. Esto es inmenso. Es una ciudadela. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Trataré de hacer un recorrido por el cementerio de Poblenou o de Pueblo Nuevo. Desde el antiguo fortín de Montjuïc y cementerio o monte judío Montjuïc, me despido de ustedes. Hasta la próxima.